Ahora sí, regresamos a esta clase. Vamos a ver protección de alcoholes. ¿A qué me refiero con protección de alcoholes? En la clase pasada estuvimos analizando que los reactivos de Grignard, más bien, qué grupos funcionales protonan el reactivo Grignard. Cualquier grupo funcional, o sea, que sean incompatibles con el Grignard. ¿Sale? Incompatibles quiere decir que los protonan, o sea, porque yo lo que quiero que un Grignard pues, me reaccione, en su caso, con un carbonilo, con una imina, con un ciano, un sulfóxido o un nitroso. Ujú. Pero si yo tengo en la misma molécula OHs, NHs, SHs o un alquino terminal, pues entonces no voy a poder llevar a cabo las reacciones de adición nucleofílica. Entonces, si yo tengo en la misma molécula este tipo de grupos funcionales, pues el Grignard no va a valer Mauser, no va a reaccionar. Entonces, vamos a ver qué pasa si en la misma molécula, como teniendo este caso, ¿qué sucedería? Imagínense, tengo esta molécula, tengo el alquilo por acá, digo, el bromo, perdón, y el OH. Le cargo magnesio, ahora le va. El magnesio pues va a formar este Grignard, hipotéticamente digamos que se forme el Grignard. Y uno dice, ah, pues órale, va. El Grignard, hasta ustedes, hasta esta clase, ustedes van a pensar como os dice este ejercicio. El Grignard pues me va a atacar acá, ¿no? Al carbonilo, y después el protonio y forma hasta el alcohol. Pero ni más, ni madres. ¿Qué sucede aquí? Que tengo un OH que ya sabemos que es incompatible porque protona el reactivo de Grignard mediante una reacción de ácido base de Bronsted. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos de una u otra manera tapar este alcohol. ¿Sale? Tapar lo que pasa si yo lo tapo. Ahora sí, pues se lleva a cabo la reacción, ¿no? Porque está tapado. ¿Sí o no? Después lo que hago es otra reacción para destaparlo. Ahí está. A esto, jóvenes, se le llama grupos protectores. Protejo un grupo funcional en el cual es incompatible con ciertas condiciones de reacción. En este caso tengo un OH que va a ser incompatible con el Grignard. Ujú. ¿Cómo lo puedo proteger? Pues muy fácil. Vamos a la siguiente diapositiva. Ajá. Entonces lo que hacemos es lo mismo. Primero, protegemos el alcohol. Ya protegido, llevamos a cabo la reacción y luego lo desprotegemos. ¡Tarán! Aquí viene la pregunta. ¿Qué grupos protectores existen para los grupos alcoholes? Ah, pues para los grupos alcoholes, el más típico es el famoso, es del alcohol formar los famosos trimetil éter. Trimetil, 1, 2, 3, trimetil éter. Ajá. Trimetil éter. Entonces, que todo este desmadre se abrevia como OTMS. Bueno, OTMS. Cuando vean el OTMS es porque es un grupo protector de alcoholes y ahora sí podemos llevar a cabo las reacciones de Grignard. ¿Sale? Entonces, tenemos esta molécula. Ahorita vamos a ver cómo se forma el trimetilsililéter y ya podemos hacer todo lo que queramos acá. Ajá. Obviamente el trimetilsililéter, ya yo le puedo meter todas las bases que yo quiera y no le va a hacer ni madres. ¿Por qué? Porque ya está el alcohol protegido. Ujú. ¿Cómo voy a formar esto? Ujú. Usamos nosotros trimetilsililéter. Ajá. Con el cloruro de trimetilmagnesio. Pero aquí utilizamos silicio. ¿Por qué no? Y me van a preguntar, bueno, ¿por qué no usamos carbón? Ah, porque si yo utilizo esto, ustedes saben que esas reacciones no se llevan a cabo con una SN2. Porque al final de cuentas lo que pasa es una SN2. Fíjense muy bien. Síganme, tenemos el alcohol, ataca el silicio, ¿no? Y se va al cloro.
Es una SN2. Pero obviamente no puedo utilizar un carbono cloro. No puedo utilizar esto porque es un carbono terciario y está muy impedido. O sea, o sea, no hay nada. Hay impedimento estérico, no va a haber reacción. Pero en cambio, si yo utilizo silicio, ajá, el silicio tiene una característica de reactividad interesante, que el alcohol sí alcanza a pegarle aquí, sí alcanza a atacarlo y por lo tanto forma a llevar a cabo una reacción SN2. Entonces, ¿cómo formo el trimetilsilieter? Pues muy fácil, un alcohol, una basecita como una tretilamina, el cloruro de trimetilsilicio, conocido como TMSCl, para que lo apunten en su cajita de reacciones que llevan. Ajá, todas las reacciones que llevan apuntadas en su resumen de reacciones. Ok, tengo mi alcohol, formo el éter y ya está. No le hagan caso a este subproducto. Entonces, esta es la manera de cómo se forma. Ajá, pero les dije, se utiliza silicio porque el silicio, si se fijan, si yo utilizo este modelo de tridimensional, pues aquí sí va a haber un espacio en donde le llegue el alcohol, aquí sí le llega papá, pero aquí pues el carbono no le va a llegar, pues un carbono terciario. Ujú, totalmente impedido estéricamente. Y ahora, ¿cómo lo desprotejo? Pues muy fácil. Ya llevé a cabo mi reacción, ahora quiero removerlo. ¿Cómo lo desprotejo? Así se le dice. Ah, pues muy fácil. En medio ácido o una fuente de fluoruro. Y tan, no vamos a ver el mecanismo. Ujú. Entonces le pongo medio ácido o una fuente de fluoruro. En este caso, la fuente de fluoruro el más común es el TBAF. Por si ven por ahí el TBAF. Es el fluoruro de tetrabutilamonio. Aquí les presento el TBAF. ¿Ok? Entonces, esa es la manera de desproteger o en medio ácido utilizando el TBAF. Ahora sí, entonces, el proceso sería así, de la molécula que estamos hablando. Sí, porque yo quiero llevar a cabo la reacción de Grignard aquí, 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 pero me impide este alcohol. Pues protegemos el alcohol. Lo protegemos así, con estas condiciones, apréndansela. Formamos el trimetilsilíter. Llevamos a cabo la reacción de Grignard, fíjense, primero se pone el magnesio y en su cerebro saben que se forma el Grignard. Segunda etapa, la adición del acetonaldehído y tercera etapa el agua. ¿Ven cómo se escribe? Ya que se llevó a cabo la reacción, vamos a eliminar este con TBAF. Así nada más le ponemos TBAF o ácido diluido y ahí está. Ya tengo mi diol. Ojo, ¿eh? Bueno, ya quedó claro lo de los grupos protectores y todo ese desmadre, ¿ok? Es muy fácil, simplemente es entender cuáles son los grupos funcionales incompatibles con el Grignard y así de simple. Ya vimos cómo protegerlos, cómo desprotegerlos. Ahora, el alcohol, ¿eh? Porque en el examen les voy a poner eso de los alcoholes, de protección. Vamos a ver otro tema que se llama hidrogenación catalítica de estanos aldehídos. Cuando hablamos de hidrogenación catalítica, ya me puedo ir más rápido porque ya hemos visto las hidrogenaciones de alquenos para pasar a alcanos. Ah, pues entonces también existen las hidrogenaciones de carbonilos para pasar a alcoholes. Ujú. Es el mismo fundamento, porque al final de cuentas aquí tengo un carbono oxígeno, sp2, su análogo al alqueno, que también yo puedo pasar de este carbono sp2 a este carbono sp3, que ya sería como en forma en alcohol. Entonces, hay una manera muy fácil de pasar, de reducirlo. Yo puedo reducir una. Ya vimos cómo reducir una acetona o aldehído. Pues con borhidruro de sodio, hidruro de litio y aluminio. Bueno, pues también ahora apréndanse que también puedo utilizar la hidrogenación catalítica. Utilizamos hidrógeno, níquel sobre y todo esto ya lo vimos en la orgánica 1, así que ya no me voy a detener y formamos este producto, el alcohol, ¿sale? Si tienen dudas con esto, regresen a la parte de los alquenos, cuando estuvimos viendo reducción de alquenos, ¿sale? Entonces hay varias maneras de llevar, bueno, la hidrogenaciones. Vamos a ver la hidrogenación.
Si yo quiero tener este producto a partir de este, pues tú dices, ah, pues muy fácil, tengo el aldehído y sé cómo formar el alcohol, pues por hidruro de sodio. Entonces, pero ¿qué pasó aquí? El burhidruro de sodio solamente reduce carbonilo de cetona o aldehídos, pero este no lo reduce. Ujú. Entonces, aquí el níquel rane y hidrógeno, tanto me va a reducir este, como me reduce los alquenos. Porque vimos que los alquenos son reducidos por el níquel rane en hidrógeno. Ajá, entonces, ojo, ven, o sea, es interesante, es bien bonito porque ya no estamos poniendo a ver más reacciones, esto con esto, esto con esto. Entonces, sí necesito que se pongan a estudiar, ¿vale? Que se pongan a estudiar. Entonces, el níquel rane se jode a los carbonilos de cetonas aldehídos, y también a los alquenos, le da su llegue. Ujú. Entonces, ¿cuáles más hay? Ah, pues hay más. ¿Qué otras fuentes hay? Acuérdense que siempre se utiliza hidrógeno. Puedo utilizar hidrógeno sobre platino, o hidrógeno sobre paladio, o hidrógeno níquel, que es el famoso níquel rani. Entonces tenemos tres. O sea, vayan haciendo como que su resumen. De hecho, les voy a revisar su libreta, después voy a ver la manera de cómo hacer para ir revisando sus resúmenes o no sé cómo hacerle. Ajá, porque quiero ir viendo que tengan, a ver, carbonilos o tema tal. A ver, A más B te da C. Ah, pues es A. B puede ser hidrógeno sobre platino. El otro puede ser hidrógeno sobre paladio. Aquí voy. Ujú. O el hidrógeno níquel rani. Todos estos sistemas me pueden reducir el carbonilo al alcohol. ¿Sale? Entonces vayan haciéndolo. Vayan haciendo les va a servir muy bien como tipo acordeón. Y fíjense muy bien la diferencia. Si yo no quiero reducir el alqueno, pues utilizo borhidruro de sodio y hidruro de litio de aluminio, ¿ven? Pero si quiero reducir todo a la vez, pues utilizo este sistema. Estos me reducen tanto carbonilo como alqueno, ¿ven? ¿Ven la diferencia? Ok. Ahí está. Entonces, con esto termino parcialmente, porque todavía no acabamos, termino parcialmente esta clase, porque sigue ahorita la clase 3.b, en donde ya vimos ahora sí, obviamente no se fijen de esto. Esta parte no me interesa, porque casi no. Pero a excepción de ahí ya vimos todas las reacciones. Ya vimos todo esto para pasar de acá, para pasar de acá. Pero ya nada más me faltaba ver esta parte. Reducciones de cetonas, aldehídos, alcoholes. Esto es lo que me faltaba ver con ustedes. Todo lo demás lo vimos y todo lo demás se va a preguntar. O sea, ya en el examen todo va a, a juntarse. ¿Sale? Todo va a estar interesante porque vamos a regresar química de esto, todo vamos a hacer. ¿Sale? Nada más que ahora le vamos a sumar todo esto que hemos estado viendo. Ujú. Sale, vamos a continuar con la siguiente, con la clase 3.b. Perfecto, aquí viene lo que más me gusta. Vamos a ver un poquito más de síntesis de cetonas y aldehídos. Eso ya lo habíamos visto en alquenos, en alquinos, cómo preparamos aldehídos y cetonas, ya lo hemos visto, ya más desempolven desempolven el cerebro nada más. ¿Ok? Una forma también de tener aldehídos, ujú, sobre todo el aldehído más simple. El aldehído más simple es el formaldehído, es el aldehído más simple, y eso lo vimos anteriormente, que si teníamos el formaldehído, el aldehído y la acetona. ¿Quién era el más reactivo? Pues obviamente el aldehído. Y de ahí el más reactivo era la aldehídos y después la acetona, que por efecto estereoelectrónico, ya nada más
Recuerden muy bien lo que vimos aquí. Por reactividad es más reactivo el formaldehído, después el aldehído y después la acetona, ¿ok? Por estos efectos estereoelectrónicos, estéricos por los R's, y electrónicos porque los R's de una u otra forma estabilizan la carga del carbono del carbonilo que es parcialmente positiva. Pero bueno, eso ya se los expliqué, ya nada más lean la clase que les mandé, ¿ok? Y si no, pues todos estén en los libros para que vean. Bueno, lo que me quiero enfocar es otra síntesis de cetonas y aldehídos. ¿Cómo puedo obtener formaldehído? Pues muy simple. Hay un polímero, es un polvo blanco, se vende en las farmacias. Se llama trioxano. Le pongo un poquito de calor y ya tengo en situ formaldehído. O si no, compro este polímero que se llama paraformaldehído. Es un polímero blanco también, es un polvo blanco que lo disuelvo hasta en un poquito de metanol. Le pongo un poquito de calentón y ya tengo in situ el formaldehído. Ajá. Ahorita no le hagan caso ahorita no le hagan caso a este compuesto, ¿ok? También existe el paraldehído. Ajá. Otra forma de obtener, por ejemplo, ya no formaldehído, sino acetaldehído, que es este güey. Pues voy y compro el paraldehído, así se le llama, así se vende. Es una fuente simplemente de acetaldehído. Ojo, les estoy dando más ejemplos para obtener formaldehídos o estos aldehídos. También, por ejemplo, el metaldehído tiene un punto de fusión de 246. Ajá. Este es un polímero también, se vende como tipo polímero, se vende como un sólido, se calienta y también ya obtengo el acetaldehído, ¿ok? Entonces, ¿cómo puedo obtener también acetaldehído por otras fuentes? Pues calentando metaldehído o calentando paraldehído. Ok, esto ya lo vimos también. Formas de obtener las cetonas, por ejemplo, pues está la oxidación. Acuérdense que el dicromato de sodio en ácido sulfúrico forma el reactivo oxidante, porque con estas condiciones recuerden que se me forma el reactivo oxidante que es el ácido crómico, el H2R2O 4. ¿Ok? ¿Qué más podemos ver? Pues aquí está el H2R4, el ácido crómico, que se obtiene a partir de estas condiciones, pero eso ya lo vimos. Oxidaciones de alcoholes, oxidaciones de alcoholes, pues el PCC para pasar de alcohol primario al aldehído. Estos también, que tanto les gustó. La ozonólisis, acuérdense, ruptura oxidativa de alquenos. Los alquinos, la hidratación de alquinos con mercurio. Alcoximercuración, eso lo vimos también para formar aldehídos o cetonas. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es un ejemplo. Ok, vamos a ver ahora otra reacción que no hemos visto. Síntesis de cetonas y aldehídos mediante estos famosos 1,3-ditianos. ¿Cómo también voy a formar cetonas y aldehídos a partir de estos 1,3-ditianos? Ojo, por eso les comentaba en las clases pasadas, cuando era presencial. En general, todo lo que estamos viendo son interconvención de grupo funcional y nos vamos a ir de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro. Y además, cómo nos vamos a ir moviendo de un grupo funcional a otro. Por eso necesito que tengan presente todas las reacciones que hemos estado viendo, que hemos estado trabajando, porque recuerden que todo va a ser acumulativo. Ujú. Lo que vamos a ver en el segundo parcial va a incluir también algo del primer parcial, porque como estamos viendo cetonas y aldehídos, también vimos en el primer parcial cómo obtener cetonas y aldehídos de los alquenos y alquinos, ¿ok? Entonces, para no salirnos de aquí, a ver, los 1,3-ditianos, esto es el famoso, esta es la molécula 1,3-ditiano, es un ácido débil, bueno, muy débil, tiene un pK de 32, pero yo lo puedo desprotonar con un litiado. Yo les dije que ya hemos visto un poquito de los litiados. Butilitio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí está, ese es el butilitio. Y acuérdense que la carga negativa, cuando hablamos del butilitio, pues es un carbanión, ¿ok? Y los carbaniones tienen pKs arriba de ¿qué? Arriba de 50. Entonces, por lo tanto, es capaz de desprotonar al litiano. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a borrar todo otra vez. Borro, 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 borro.
Ok, entonces tenemos el litiano, le cargo el organolitio, en este caso butilitio, son las bases más comunes que se utilizan para desprotonar, butilitio, exilitio, y entonces, ¿qué es lo que hace? El litiado, un carbanión, abstrae el protón y se forma ahora sí mi anión ditiano. Este anión ditiano, yo le pongo un halogenuro de alquilo primario, ojo, debe ser halogenuro de alquilo primario, que a partir de una SN2 voy a formar este compuesto. Ojo, chéquense muy bien el patrón de sustitución del carbono. R, hidrógeno, y este ditiano. Esto es un famoso ditioacetal. ¿Ok? Hasta aquí sí les puedo preguntar el mecanismo. Hasta aquí. Ahora, como segundo paso, si yo el ditioacetal lo hidrolizo con un poquito de medio ácido en agua, en presencia de cloruro mercúrico, voy a obtener aldehídos. ¿Ok? Entonces es una forma de obtener aldehídos. En cambio, si yo al ditioacetal le cargo otra equivalente de butilitio, este protón todavía se puede, es ácido. Bueno, va muy poco ácido. Y el butilitio es capaz de abstraerlo. Acuérdense que genera aquí el anión ditiano. Y le cargo otro halogenuro de alquilo primario, otro halogenuro de alquilo primario. Y ahora puedo obtener el famoso ditioacetal. Ditioacetal. Ujú, Ditioacetal. Este, con las mismas condiciones de hidrólisis, ojo, de aquí para acá, se le llama hidrólisis, hidrólisis ácida. Entonces lo llevo a cabo en condiciones en hidrólisis ácida con estos reactivos y voy a formar cetona. ¿Ok? Entonces, esta es una forma de obtener cetonas. Si hidrolizo, como vuelvo a repetir, si el ditioacetal lo hidrolizo, voy a tener aldehídos. ¿Ok? Fíjense de dónde viene el R del aldehído, pues viene del halogenuro de alquilo primario. ¿Y dónde vienen los dos R's? Uno de los R viene del alquilo primario, de la primer ataque, y el otro, ay güey, y el otro viene del segundo ataque del halogenuro de alquilo primario para formar cetonas, ¿ok? Ojo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos obtener esta cetona? Que es una cetona asimétrica. Asimétrica me refiero que los sustituyentes de un lado del carbonilo son diferentes a del otro lado del carbonilo. Esos son cetonas asimétricas. Pues ejemplo muy fácil. ¿Cómo lo podemos sintetizar? Vamos, compramos el ditiano, hacemos la reacción ácido-base de Brostes, forma el anión ditiano y después le cargamos el halogenuro de alquilo primario. Ya el mecanismo ya no se lo explico, ya a esas alturas ya se la saben. El anión ditiano va a atacar a este carbono, a este halogenuro de alquilo primario para formar el ditioacetal. Otro equivalente de butilitio abstrae este protón, forma el anión ditiano para que mediante un SN2 haga el ataque a este halogenuro de alquilo primario y ahora sí tengo mi ditioacetal. Este ditioacetal lo hidroliza en condiciones ácidas y ya formó la cetonas. ¿Ok? Entonces, esta es una estrategia muy simple para poder tener cetonas simétricas porque no es sencillo obtener cetonas de manera simétricas. Ok, ok, vamos a ver sintetizar cetonas a partir de nitrilos. Esta reacción es bastante interesante. Ok, ¿por qué es interesante este tipo de reacciones? Porque, a ver, si yo parto de un nitrilo y lo hago reaccionar con un griñar, ya ahora sí, ya todo el mundo por fin ya sabe lo que son los griñares. Si no lean el Wade o el Yurkanis, ya se los expliqué. Más simple no se los puedo explicar, en serio, ya no sé qué puedo hacer. Entonces, los nitrilos, R, C, triple enlace, nitrógeno, el carbono con hibridación, ¿de qué tipo? Exactamente, SP. Es geometría lineal. Pues el nitrógeno es más electronegativo, entonces resulta que este nitrógeno polariza un poquito al carbono, haciéndolo que sea un poquito con delta positivo. Entonces aquí hay una carga delta parcial positiva.
y obviamente aquí una carga delta parcial negativa. Entonces, para que el carbono del nitrilo, repito, como el carbono del nitrilo no es tan electrofílico como los carbonilos de cetonas y aldehídos, aunque tenga un delta parcial positivo, se requiere hacerlo reaccionar con nucleófilos bastante fuertes. ¿Cuáles son esos nucleófilos bastante fuertes? Pues son los reactivos de Grignard o los organolitios. Pero se utilizan más los reactivos de Grignard. Entonces, vuelvo aquí a borrar. Se hace reaccionar el reactivos de Grignard. Ya saben que pueden ponerlo así, o si no, R ya saben que es un carbono con carga negativa. Ataca al carbono del nitrilo, se deslocaliza la carga y voy a formar este intermedio. Se le llama la sal de magnesio de la imina. ¿Por qué la sal? Porque en teoría, si se fijan, lo que hay aquí es, lo voy a poner acá abajo, R, C, porque el nitrógeno tiene la carga negativa. Es como los griñares, el MgX, la sal, el halogenuro positivo. Dos electroncitos, y esto negativo. Y Mg, X, acuérdense que el magnesio es positivo. Entonces, esto es lo mismo que esto. Lo pueden poner en el examen tanto este como este con su carga negativa, no hay ningún problema. Y después, ¿qué pasa? Se protona. ¿Cómo? El nitrógeno que tiene carga negativa abstrae el protón. O sea, estos pares de electrones abstraen el protón. Y forma, ahora sí, la imina. Ya, chingar a su madre el MGX. Ya, se muere. Entonces voy a formar la imina. Y una imina en medio ácido va a pasar a acetona. Ok, entonces repito, ¿cómo pasó a acetona? Pues resulta que se rompe este doble enlace de la imina. R, C, N, H es una imina. Ok, se hidroliza. ¿Cómo se rompe este doble enlace carbono-nitrógeno? En uno queda un oxígeno, perdón, y en el otro queda hidrógenos. Aquí está, entonces, el oxígeno es el que se queda con el carbono de la imina y el hidrógeno se queda con el nitrógeno de la imina. Por lo tanto, se forman cetonas. Entonces, esta es una forma de preparar cetonas a partir de nitrilos. Luego reacciona entonces el nitrilo con el Grignard, formo la sal, se protona para formar la imina y después el medio ácido. Esta reacción de la imina a la acetona se le llama hidrólisis ácida. Hidrólisis ácida. No les voy a explicar ahorita el mecanismo porque es lo que les voy a explicar ya hasta el final de estas diapositivas, porque vamos a ver reacciones de formación de imina y reacciones de hidrólisis de imina, pero esos mecanismos sí los vamos a estar viendo, pero ahorita nada más con que me pongan de la imina con medio ácido puedo formar cetonas, porque vamos a ver que un precursor de una imina proviene de una cetona o aldehído y una amina. Ok, pero ahorita estamos viendo estos ejemplos, ¿no? A partir de nitrilos. Pues el ejemplo tenemos el benzonitrilo, benzo por el benceno, benzonitrilo, más el bromuro de fenilmagnesio, bromuro de fenilmagnesio. Ya sabemos cómo hacer la reacción. El carbono del benceno ataca al carbono del nitrilo, se rompe el enlace, se deslocaliza la carga en el nitrógeno y forma la sal, que después al protonarse e hidrolizarse, porque al final de cuentas es lo mismo, se protona, forma la imina, y como sigue habiendo medio ácido, pues se va a hidrolizar para formar la benzofenona. ¿Ok? Ok, entonces, como les dije, las reacciones típicas de aldehídos y cetonas, acuérdense que en la vida real, y lo vimos en la anterior, en la clase pasada, cómo se adiciona a los carbonos y aldehídos los nucleófilos. Realmente aquí hay un ángulo de enlace, recuerden, no me acuerdo ahorita el ángulo de enlace, ataca por acá y ahora sí ataca. Nada más que nosotros, para entender las reacciones y escribir los mecanismos, pues ponemos que ataca siempre por aquí. Pero en la vida real ya les expliqué cuál es la orientación geométrica entre el nucleófilo y el carbono del carbonilo, ¿ok?
Entonces, eso ya hemos visto reacciones de este tipo, ¿ok? Entonces aquí los nucleófilos se unen a este carbono y en teoría los oxígenos pues se unen generalmente a protones. Este oxígeno le gusta unirse a protones, que es lo que vimos en las reducciones, ¿no? De cetonas y aldehídos, forma el carboxilato, después protonio y forma un alcohol. Ok, entonces, como lo dije anteriormente, reacciones de cetonas y aldehídos, adición nucleofílica, son las reacciones típicas. Entonces, el nucleófilo se adiciona al carbono, se rompe el doble enlace, forma el alcohóxido, se protona y forma un alcohol. ¿Ok? Entonces es lo mismo, el nucleófilo con carga negativa, nucleófilos con carga negativa, las reacciones que van a llevar a cabo son adiciones nucleofílicas, porque vamos a ver nucleófilos con carga neutra, como la amina, las aminas, RNH2, vamos a ver con agua, con alcoholes. Estos, si se fijan, son nucleófilos, claro, son débiles, pero son neutros, son nucleófilos neutros. Estos van a llevar a cabo adiciones nucleofílicas, pero se le conoce el mecanismo de reacciones de adición-eliminación. Pero eso no me voy a meter ahorita en esto. Ahorita los ejemplos que vamos a estar viendo es nucleófilos con carga negativa que se están adicionando al carbono del carbonilo. Ok, entonces, y esto ya lo hemos visto. ¿Qué hemos visto de naturaleza del nucleófilo hasta ahora? Los griñares, los litiados, los hidruros, los acetiluros. Ok, eso ya los hemos visto. Para formar intermediario tetraédrico, después protono, ya vimos con qué, puedo poner protones así, o el famoso ion hidronio, o hasta la misma, o ponerle hasta la misma agüita. Son fuentes para protonar este güey, este alcoxidón y formar mi alcoholito. Pero eso ya lo hemos visto. Ok, como es la reactividad de cetonas y aldehídos, eso ya me voy a ir muy rápido porque eso ya se los expliqué, ¿ok? Que el formaldehído es más reactivo que un aldehído y mucho más reactivo que una acetona, porque las acetonas, por efecto estérico, pues hay más impedimento estérico en una acetona que un aldehído, por ejemplo. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Eso ya se lo expliqué. Pues aquí como no hay R's, está totalmente libre el carbono para que le den su llegue. Aquí este R ya no protege, por así decirlo, no tapa tanto el carbono. Pero ya dos R's, ya hay un poquito más de impedimento estérico aquí. ¿Ok? Ahora, si me pongo a pensar entre estos, ¿cómo serán? Si me pongo a ver las sustituciones de las cetonas, pues entre más sustituidos te va a ser menos reactivos. Por ejemplo, no es lo mismo que tenga un metilo unido al carbonilo de la acetona que tener estos isopropilos unidos a esto. Entonces hay más impedimento estérico, no va a ser tan reactivo, ¿ok? Es lo único que quiero demostrar en esta diapositiva, más que nada cómo varía la reactividad de las cetonas y aldehídos. Ojo, si yo tengo en la misma molécula una acetona, vamos a poner un ciclobutano, y tengo un aldehído, uh-huh, un aldehído, aquí el hidrógeno, y luego por acá tengo una acetona, vamos a poner un metilo, y le pongo un equivalente de nucleófilo, ¿quién reaccionaría primero? Pues obviamente el aldehído. A eso se refiere. ¿Quién va a reaccionar primero entre un aldehído y una acetona? Pues los aldehídos, ¿ok? Ya si le pongo más exceso, pues se va a adicionar. Acuérdense, se le dice adición, se va a adicionar al carbonilo del aldehído como al carbonilo de la acetona. Pero en este ejemplo que les digo, si le pongo solamente un equivalente de nucleófilo, ¿quién es más reactivo? El aldehído, ¿ok? Y menos reactivo la acetona, entre ellos dos. Que los dos van a reaccionar, sí, pero ¿quién reaccionaría primero? Pues el más reactivo. Y aquí les digo, ¿quién es más reactivo entre un aldehído y una acetona? Pues el aldehído, por efecto estereoelectrónico, ¿ok? ¿Y por qué tanto por efecto estérico y por qué electrónico? Porque como les digo, y eso ya se los expliqué, y se los voy a volver a explicar, porque recuerden que este carbono ya es deficiente en electrones.
Entonces es como si comparamos la estabilidad de los carbocationes. Los carbocationes, entre más sustituido está el carbocatión, es más estable. Recuerden por efecto de con este efecto inductivo, donación de densidad electrónica de los grupos R. Entonces aquí, por ejemplo, un carbocatión primario, pues no va a ser tan estable que un carbocatión secundario. Es lo que quiere decir aquí este libro, el autor. Que si yo quiero comparar ahora por la parte eléctrica, electrónica, la reactividad de los aldehídos, pues obviamente los aldehídos no son más reactivos que las cetonas. ¿Por qué? Porque solamente un R estabiliza este carbonilo. En cambio, las cetonas ya hay dos efectos, de un R y el otro estabilizándolo más. Y acuérdense, entre más estabiliza una molécula, es menos reactivo. ¿Ok? Por eso los aldehídos son más reactivos que las cetonas, por este efecto electrónico que hace que los Rs, los sustituyentes Rs, que son obviamente carbonos, estos Rs que son carbonos, pues están estabilizando la carga positiva, la carga parcial positiva que tiene el carbono del carbonilo. Entonces, por eso les digo, son dos efectos que gobiernan la estabilidad de un carbonilo de cetonas y aldehídos, el efectos estereoelectrónicos. Estéreo, por efecto estérico ya lo expliqué, y electrónicos por esto que les acabo de comentar, de la estabilización del carbono del carbonilo, ¿ok? Ok, pues eso ya, lo mismo que les acabo de comentar. ¿No? Acuérdense, este efecto electrónico es el efecto inductivo, ¿ok? Entonces, como lo dije hace rato, los aldehídos y las cetonas experimentan reacciones de adición nucleofílica, siempre y cuando tengamos un nucleófilo con carga negativa. Entonces, ya lo mismo, y lo vuelvo a repetir para que se les pegue. El nucleófilo se adiciona al carbono del carbonilo, se deslocaliza la carga para formar este alcoxido que después se protona y forma un alcohol. Eso ya lo hemos visto. ¿Ok? Es un ángulo de 75 grados, ya se los expliqué porque les digo que realmente ataca de esta manera el nucleófilo. No ataca directamente así, porque justamente hay más, como que hay más tráfico atómico de este lado, que en verde que les pongo aquí. Aquí hay menos tráfico que por este lado. Pero eso ya lo expliqué, pero por razones de mecanísticas nosotros lo escribimos así, que ataca aquí, así. Pero en la vida real ya saben cómo ataca, en un ángulo de 75 grados. Entonces, ya vimos ya vimos estos, ion cianuro, un alcohóxido se puede adicionar, los carbaniones pues ya lo vimos, los griñares, los acetiluros, ¿quién más? Los litiados, los ionhidróxidos, digo los hidruros, perdón, los hidruros en las reducciones. Ujú. Y los hidróxidos, pues también si yo le pongo hidróxido de sodio va a pasar algo interesante, pero bueno, son algunos nucleófilos con carga negativa que son los que van a llevar a cabo reacciones de adición nucleofílica. ¿Ok? Esto ya lo vimos. ¿Ok? Los reactivos de Grignard, que recuerden, estos son los reactivos de Grignard y lo que estamos viendo es que el CH3, la carga negativa la tiene el carbono del que está unido al magnesio. Ataca, se localiza, como segundo paso, se protona. ¿Ok? Entonces esto ya lo hemos visto. ¿Ok? Eso simplemente para recordar cómo se pone. Acuérdense que el carbono, pues el ser más electronegativo que el magnesio, por eso el carbono, al ser más electronegativo que el magnesio, el carbono pues jala de la densidad electrónica formando estos carbaniones, que son los que se adicionan, forman el intermediario tetraédrico, agüita y alcohol. ¿Qué más? Entonces, si yo quisiera formar alcoholes primarios, pues la hago reaccionar alcoholes secundarios la hago reaccionar con aldehídos. Si yo quiero formar alcoholes terciarios, y eso ya lo vimos en la clase pasada que les dije, con alcoholes terciarios, pues lo hago reaccionar con cetonas. Si yo quiero este alcohol primario, recuerden nada más, estoy recordándoles, alcohol primario, pues lo hago reaccionar con formaldehídos, ¿ok? Los reactivos de Grignard.
Ok, esto simplemente era lo que les comentaba. Tengo una cetona asimétrica. Generalmente las cetonas asimétricas pues me van a dar como resultado un carbono asimétrico. Y ese carbono asimétrico ya saben que puede dar un enantiómero, el R y el S. Entonces, ¿cómo se les llama? Y lo vuelvo a repetir, ¿cómo se les dice a estos carbonos asimétricos de la cetona? Pues son proquirales. ¿Por qué proquirales? Porque me puede formar tanto un enantiómero como el otro enantiómero. Y como les dije anteriormente, mientras no tenga, es que es la base de la síntesis enantioselectiva, porque si no tengo un ambiente no tengo un ambiente quiral aquí en la reacción de adición del Grignard con esta cetona, pues me va a dar la mezcla racémica. Me va a dar 50% del ataque por detrás y el 50% de un ataque por adelante. Acuérdense que es como si fuera un plano. Me ataca por aquí, el carbono, y eso ya lo vimos, es un plano. Puede atacar por aquí o puede atacar por acá. Pero mientras yo no tape de una u otra manera, no tape una de las caras, uno de los planos, pues siempre nos va a dar una mezcla racémica, siempre nos va a dar 50% de un enantiómero y 50% de otro enantiómero. Ok. Ya, esto ya lo vimos. No sé por qué lo volví a poner. Con iones acetiluros. Ya, nada más esto ya lo volví a ver. ¿Cómo puedo preparar acetiluros? Pues tanto con amiduro de sodio, ya me cansé de comentarles, o como con organolitios. Ok, este es un ejemplo simplemente para la síntesis del etinilestradiol, esta pastilla anticonceptiva. Aquí les pongo este ejemplo muy bonito de cómo se ve en tercera dimensión esta molécula. ¿Ok? Y se hizo pues a partir de una reacción de adición nucleofílica. El organolitio se adiciona aquí como primer paso, como segundo paso se protona. Y ya es así como se forma esta pastilla. Bueno, este fármaco más bien. Reacciones con ion cianuro, las cianohidrinas, ¿ok? Que ya también ya lo vimos en las diapositivas pasadas. Puede formar, esto es lo que nos dice, es que puede ser tanto cetona o aldehídos, y además pues estamos viendo cetonas y aldehídos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este ion cianuro puede provenir de cianuro de sodio, cianuro de potasio, se adiciona, forma el carboxilato y como segundo paso pues forma las cianohidrinas. Estas cianohidrinas, también lo vimos. Entonces aquí está la reacción, primer paso, segundo paso la desprotonación. Ok, ¿por qué también? Fíjense muy bien, aquí ya les voy a poner por qué son interesantes las cianohidrinas. Y ya, y aquí con esto ya tenemos más reacciones por explorar todavía más. Por eso les digo, es muy bonita esa química de cetonas y aldehídos porque nos permite ser como intermediarios sintéticos bastante interesantes para tener otro tipo de moléculas. Entonces, las cianohidrinas son estas moleculitas. Ujú. ¿Qué pasa? Ahorita no vamos a ver el mecanismo de reacción, pero sí quiero que ya lo sepan. Si un nitrilo, lo hago reaccionar, lo hago hidrólisis ácida porque ácido clorhídrico con agua es ácido, son medio ácidos. En calor lo hago hidrolizar, hidrólisis ácida. Estas cianhidrinas lo hidrolizo en medio ácido, me va a formar ácidos carboxílicos. Entonces, una forma ya de preparar ácidos carboxílicos es a partir de cianohidrinas. Ya después vamos a ver la importancia biológica de estas alfa hidroxicarbonilos. O por ejemplo, los nitrilos. Lo hago reaccionar con hidrógeno níquel raney. Son, ya nada más recuerden cuando les expliqué la parte estas de reducciones de aldehídos, digo reducciones de alquenos, vimos estos catalizadores. Entonces yo utilizo hidrógeno y este famoso níquel raney es un catalizador de níquel con otras madres. Va a formar, se hidrogena aquí y se hidrogena acá, formando un aminas primarias. Entonces ya, ojo, vayan apuntando a esta, cómo formar aminas primarias a partir de estos
nitrilos, o cómo formar ácidos carboxílicos a partir de estas cianhidrinas. ¿Qué más? ¿Qué más? Las reducciones, eso me voy rápido, esto ya lo hemos visto, ¿no? El hidruro. Pero recuerden, debe ser un hidruro proveniente de un borhidruro de sodio o hidruros de litio y aluminio. Nada más que ya hemos visto la diferencia de estos. El borhidruro de sodio es quimioselectivo a cetonas y aldehídos. ¿Qué quiere decir? Que el borhidruro de sodio simplemente va a reaccionar con carbonilos de cetonas y aldehídos. En cambio, al famoso todas mías, al hidruro de litio y aluminio, nada más va a reaccionar con todo carbonilo que vea, carbonilo que se echa. ¿Ok? Pero esto ya es lo mismo. Esto ya son ejemplos nada más. Es para refrescarles la memoria. Me lo pueden poner así el hidruro, pero ojo, si yo les pusiera hidruro de sodio, recuerden que el hidruro de sodio o el hidruro de potasio no son, estos hidruros no son nucleofílicos, simplemente son bases de Bronsted, nada más pueden abstraer protones, ¿sí? No van a actuar como nucleófilos, pero estos borhidruros de sodio, de eso sí van a actuar como nucleófilos para adiciones, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso ya se lo expliqué. Porque este hidruros pues, se hace muy negativo porque lo hace muy nucleofílico, pues por esa polarización que le da el hidrógeno con el metal, ¿no? Con el boro o con el aluminio. Resulta que el metal, el hidrógeno pegado al boro o el hidrógeno pegado al aluminio, pues es más electronegativo el hidrógeno. Por eso le jala la densidad electrónica. Polariza el aluminio, el boro, polariza ese enlace aluminio-hidrógeno, haciéndolo bastante nucleofílico y teniendo este famoso hidruro. Ok, entonces, si yo quiero preparar un alcohol primario o secundario, pues de aldehídos o cetonas, ¿ok? Si yo quiero un alcohol primario, aldehídos. Si yo quiero un alcohol secundario, cetonas. Ok, simplemente aquí son ejemplos. Un alcohol secundario a partir de esta acetona. Esta química se ha estado utilizando mucho para la síntesis del ibuprofeno. Todo el mundo hemos tomado un maldito ibuprofeno, es un antiinflamatorio. Ok, o también se ha utilizado para la muscona, es lo que usa la industria de los perfumes. Compran este intermediario, reducen, si se fijan, reducen nada más el carbonilo, pero no reducen el alqueno. Por eso les digo, el borhidruro de sodio nada más me reduce, es quimioselectivo a carbonilo de cetonas y aldehídos y ya después de 4 pasos pues, preparan la muscona. Simplemente son ejemplos. La estereoquímica de las reducciones de los carbonilos, que era como les decía. Si yo tengo una cetona simétrica, me va a dar como resultado de una adición nucleofílica, como una adición nucleofílica, teniendo como ejemplo estos hidruros, pero también puede ser cualquier nucleófilo, una acetona asimétrica, este carbono les dije que es proquiral, porque puede atacar de un lado o del otro lado y me va a dar tanto un enantiómero si ataca de un lado u otro enantiómero si ataca del otro lado, que son mezclas racémicas, 50% de uno y 50% de otro, ¿ok? Y esta es la estereoquímica de las reacciones de adición nucleofílicas de los carbonilos, ya hemos visto por qué. Ok, por eso les digo, mientras no haya algo que me tape un lado de las caras, pues os dice aquí por frente o por detrás, me va a dar dando siempre 50 y 50. Entonces aquí hay ya lo que se le llama, vamos a ver, reacciones de reducciones enantioselectivas de carbonilos. ¿Por qué enantioselectivas? Porque vamos a ver cómo puedo favorecer un enantiómero sobre otro. Porque como les dije, una cetona asimétrica, le meto mi nucleófilo, en este caso vamos a ver como nucleófilos los hidruros, para hacer reducciones enantioselectivas. Resulta que tengo que tener un ambiente quiral y ese ambiente quiral es tapando una de las caras. Entonces existen en el mercado algo que se le llama oxaborolidinas. Estas oxaborolidinas son de este tipo, tienen
un ambiente quiral. Ajá, tienen aquí un centro estereogénico ya definido, S, tienen un centro definido, R. Se les conoce como SCBS o RCBS. Estas las preparó estas las sintetizó este güey llamado Corey, Bashki y Shibata. Corey fue ganador del Premio Nobel de Química en el año... Ay, se me olvidó el año. Ya ustedes lo buscan. Pero fue ganador del Premio Nobel de Química. Todavía sigue vivo el güey. Está en la Universidad de Harvard. Y él lo que dijo, ok, ¿cómo puedo resolver el problema de las mezclas racémicas de las adiciones de las cetonas asimétricas? Pues muy fácil. Tengo que tener una especie de molécula que me tape una de las caras. Pues ellos sintetizaron estas oxaborolidinas. Y resulta que si utilizo si utilizo la S, me va a dar como producto un alcohol R. Si utilizo R, me va a dar como producto un alcohol S. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Pero así se les conoce SCBS reagents o RSCBS. Aquí lo podemos ver, tenemos una cetona asimétrica. Ajá, cetona asimétrica. Entonces, la hago reaccionar con el SBS. Este SBS es una fuente de hidruros, también aclaro, es una fuente de hidruros con un ambiente quiral. Entonces, si utilizo el S, me va a dar como producto el enantiómero R. Si utilizo el R, me va a dar como producto el S. ¿Por qué? Porque resulta que tapa una de las caras R para dejar libre el S y al revés utiliza este. Es lo que les digo. El hecho de que el carbono del carbonilo sea sp2 es trigonal plano, puede atacar tanto de este lado o como de este lado. Entonces, gracias a estos compuestos, lo que estamos haciendo se llama síntesis antiselectiva. Y gracias a estos compuestos que sintetizaron, me tapa un lado de la cara, tapa un lado, haciéndolo que el hidruro ataque simplemente por el otro lado. Asimismo para el R o el S, entonces tapa tanto, dependiendo del que yo use, tapa de un lado o tapa del otro, favoreciendo que se forme un enantiómero, favoreciendo un enantiómero sobre otro. Ok, aquí tenemos otro ejemplo. Fíjense, tan solo la propiofenona, ONE, utilizo el SBS, por lo tanto va a tener coproducto R. Nos da un 98.5 de uno y 1.5% de otro. O sea, quiere decir que sí está favoreciendo un solo enantiómero, ¿ok? Con 97% de exceso enantiomérico. Entonces, esos son ejemplos. Yo en el examen les puedo poner, si les pusiera de producto, a ver, díganme cómo preparamos este. Entonces ya si se fijan, ya les estoy dando la R. Por lo tanto, tengo que partir de la agente SCBS. Nada más con que me pongan el nombre ya estoy feliz. Pero ya vieron que cómo es esa oxaborolidinona unida al boro. Al borano, que es la fuente de hidruros. Este es otro ejemplo de la química que desarrolla Corey para la síntesis de la R-salmeterol. Resulta que una de aquí tenemos una cetona asimétrica, usan la RCBS, obviamente después se pone agua para formar el alcohol, para protonar el alcoxido. Entonces si usan R va a tener que estereoquímica S. Y gracias a este intermediario han podido preparar este compuesto bien interesante, el Cerevent, que se utiliza para el tratamiento del asma. Pero se requiere que el fármaco debe tener esta configuración de S, si no el enantiómero no va a ser activo. Ok. Entonces son más que nada ejemplos, Y esto es lo que nosotros hacemos de síntesis enantioselectiva, tapar la cara de uno y ahora sí poder llevar a cabo la reacción favoreciendo un enantiómero sobre otro. Síntesis enantioselectiva. ¿Y cómo se llama a estos carbonos? Proquirales.
carbono se les conoce como proquirales. Ok, ¿qué más hemos visto? Eso también ya lo vimos, la hidrogenación catalítica de aldehídos y cetonas, ya lo vuelvo a repetir. Si hidrógeno un aldehído, hidrógeno níquel rane, voy a formar un alcohol primario, y si hidrógeno una acetona, voy a formar un alcohol secundario, ¿ok? Ejemplo, aldehído, va a dar alcohol primario, cetona va a dar alcohol secundario, ¿ok? También podemos utilizar hidrógeno palade sobre carbono, hidrógeno níquel rane, pero acuérdense que estos también les encanta echarse a los dobles enlaces, que era lo que les decía de las reacciones quimioselectivas. El boridruro es quimioselectivo nada más a cetonas y aldehídos, no a otros carbonilos como los ésteres. Ajá. El boridruro de sodio nada más le va a gustar las cetonas, los carbonilos de cetonas y aldehídos, no le va a echar su llegue a los alquenos. Entonces, ojo, quiero que vayan visualizando toda esta parte porque así es como va a estar su examen, cómo vamos a ir jugando con reacciones quimioselectivas. Yo les puedo poner en una molécula que tenga tanto un carbonilo de estona y aldehído, un éster, un alqueno. Pero si saben lo que les acabo de comentar, ¿a qué nos dijo el profe? Que en presencia de boridruro de sodio, pues resulta que el boridruro de sodio es quimioselectivo al cetonas y aldehído, lo demás no le va a hacer daño. ¿Ok? Aquí está más para que vean la diferencia. El boridruro de sodio y aldehído reduce al alcohol. Ahora, el hidrógeno palade sobre carbono le gusta más el alqueno. Pero resulta que si hay un exceso, tanto se echa el alqueno como se echa el carbonilo. Pero es primero, ojo, si hubiera nada más hidrógeno, si hubiera nada más hidrógeno, un equivalente palade sobre carbono, nada más le va a gustar echarse a los alquenos. Pues ya con exceso, pues se va a echar a los carbonilos. Entonces, ¿cuáles son los productos de las siguientes reacciones? Boridruro de sodio en agua. Pues digo, primer paso, boridruro de sodio y después la protonación con agua, pues muy fácil. El alqueno, pues no le va a hacer nada. Ahí tenemos mi alqueno y mi alcoholito. Ya el segundo paso, pues ya protoné. Hidrógeno, palade sobre carbono. Mientras no les diga nada. Y además tenemos que un éster y un alqueno. Ya sabemos que el hidrógeno, palade sobre carbono, le encanta los alquenos. Entonces, ¿qué producto se formaría? Ay, perdón. Se formaría este productation. El alqueno ya desapareció y sigue el éster vivo. Boridruro de sodio en agua, pues muy fácil, eso ya lo vimos, nada más se reduce este. Este es un éster. Hidruro de litio de aluminio, ojo, ya hemos visto, este reduce todo lo que ve. Entonces, tanto va a reducir el éster como va a reducir el carbono del carbonilo. ¿Qué producto? Pues muy fácil. Va a formar el alcohol. Y si un hidruro de litio de aluminio se adiciona a un éster, va a formar un alcohol primario. ¿Ok? Entonces formaría el alcohol primario y el éster. ¿Ok? Como aquí no le está diciendo cuántos equivalentes, pues entonces aquí póngale que ataca todo. Entonces esto ya lo vimos. Un aldehído de cetona, un carbonilo de cetona aldehído para la izquierda, para formar alcoholes, reducción. Para oxidar ácidos carboxílicos, en este caso los aldehídos nada más se llevan ácidos carboxílicos, oxidación. Simplemente son recordar. Ok, vamos a ver otros tipos de oxidaciones de aldehídos que se utiliza mucho en bioquímica. Se utiliza mucho a nivel bioquímica. Porque hay algo que se le llama
En bioquímica ustedes van a ver pruebas cualitativas de cómo puedo saber si hay en mi muestra, cualitativamente hablando, si hay o no aldehídos en mi muestra. Pues muy fácil, hacemos lo que se le llama la prueba de Tollens o la reacción de Tollens. Ujú. ¿De qué trata la reacción de Tollens? Pues es preparar el reactivo de Tollens, que es un complejo de amoníaco con plata, en medio básico. Esta es la ecuación general. Ok. Ya le estoy dando su tarea de laboratorio. Resulta que una forma de oxidar aldehídos para ácidos carboxílicos, obviamente en medio ácido, pues va a ser carboxilato. Más básico, perdón, medio básico va a ser carboxilato, pues va a formar plata como producto. Y esta plata, pues precipita, como tipo un espejito, uh, y simplemente va a ser, va a reaccionar simplemente con aldehídos. Con carbonilos no, porque recuerden que los carbonilos de cetonas y aldehídos, digo de cetona, pero un carbonilo de cetona, pues ya no se puede oxidar. Entonces, otra forma de oxidar un aldehído es mediante la reacción de Tollens. Es un compuesto de medio básico con amoníaco plata, es un complejo de amoníaco plata, va a tener como producto el ácido carboxílico y una plata. Así es como se observan, se forma como un espejo de plata. Cuando hacen ustedes las reacciones, el tubo de ensayo se ve bien padre, así como si fuera un espejito, gracias a la plata que está depositándose. En bioquímica, si hacen ustedes la reacción y observan que se forma un espejo de plata, quiere decir que hay aldehído en la muestra. ¿Ok? Esto pues ya lo vimos. La del cromato ácido sulfúrico es la reacción esta de Jones. Ujú. Ah, otra cosa. Este reactivo de Tollens es nada más quimio selectivo al aldehído, ¿eh? Ojo, es quimio selectivo al aldehído. Ujú. Resulta que si hubiera un alcohol por ahí, como aquí en el caso, no lo va a hacer daño, ¿ok? No se va a oxidar el alcohol porque si yo utilizo estas condiciones, por ejemplo, la del trióxido de cromo, ácido sulfúrico, nada más chequen las diapositivas cuando vimos eso, las oxidaciones de aldehídos, ujú, yo con esas condiciones, obvio que hubiera oxidado este alcohol. Ujú. Ahí se hubiera oxidado el alcohol, pero el reactivo de Tollens simplemente me va a oxidar nada más el aldehído, ácidos carboxílicos, nada más, ¿ok? Es quimioselectivo, aldehídos. Ok, tenemos otra que también lo van a utilizar mucho en sus laboratorios. Es una oxidación, ese casi no lo uso, pero se los voy a decir rápido, no ni se los voy a preguntar en el examen. Es la famosa reacción de Benedict, se utiliza mucho también en la parte de los que se dedican en alimentos. Ah, ya me acuerdo, análisis bromatológicos. Ok, igual para analizar aldehídos y esas madres. Entonces resulta que si hay aldehído en la muestra y lo hago reaccionar con cobre, en medio básico, el cobre 2 es de color azul. Ujú. Cuando si llevo a cabo la reacción, el cobre este medio, cobre 2 más con el medio básico es un medio oxidante. Y me va a oxidar el aldehído al, al carboxilato. ¿Y cómo sé si hubo aldehído? Pues resulta que precipita un sólido rojo. Y ese sólido rojo es óxido cúprico. Ese óxido cúprico es lo que la presencia de óxido cúprico en la muestra me indica que sí había un aldehído en la muestra. ¿No? Y simplemente me va a reaccionar con aldehídos, obviamente, que esta es la famosa la solución de Fehling o de Benedict. Simplemente se utilizan cobre como agente oxidante. Ok, y obviamente pues la acetona no va a haber reacción, no va a haber reacción. Ok, no les voy a preguntar ni el de Feeling o el de Benedict, pero el de Tollens, todavía el de Tollens sí les puedo preguntar.
para nada más que se aprendan las condiciones, nada más. Mecanismos no vamos a ver. Pero sí quiero que sepan que el de Tollens se forma el famoso espejito de plata y simplemente va a ser quimioselectivo aldehídos. Vamos a ver otra reacción bien hermosa que llevan las cetonas y aldehídos. Y esa es típica reacción de los estudiantes de pregrado. Porque ustedes son estudiantes de pregrado, así se les conoce también a los estudiantes de licenciatura. Pregrado. Entonces vamos a ver la reacción de Wittig. ¿Ok? ¿De qué trata la reacción de Wittig? La reacción de Wittig es muy fácil. Es un acetonoaldehído en presencia de este iluro de fósforo. Este es un iluro. Que nos va a dar como producto al final un alqueno y un óxido de trifenilfosfina. Un óxido, este es un óxido de trifenilfosfina. ¿Ok? Y sí, ustedes están preguntando, ahorita que no me pregunte mecanismo, que no me pregunte, claro que les voy a preguntar mecanismo, porque esa es la reacción típica que se deben de aprender. Entonces, ¿cómo llevo a cabo la reacción de Wittig? Muy fácil, primer paso. Vamos a ver, primer paso de la reacción de Wittig. Tengo una trifenilfosfina. Esta es una trifenilfosfina, nada más. No hay más que puro trifenilfosfina. pH 3P. Acuérdense que pH son bencenos. El fósforo tiene un par de electrones. Una trifenilfosfina más un haluro de alquilo. Primario. Un haluro de alquilo primario. Ya, esta es una típica, esa reacción ya se la saben, es una SN2. Ok. Entonces el fósforo ataca al carbono y el halogenuro, ya sabemos, en grupo saliente se va. X puede ser cloro, bromo y yodo. De preferencia que X pues, se utiliza mucho que es bromo. Ese es el más típico que se utiliza. Pero bueno, puede ser cloro, bromo y yodo. Para dar esta sal de fosfonio. Si se fijan, este fósforo pues, es con carga positiva porque donó su par de electrones. ¿Ok? Este sal de fosfonio yo lo hago reaccionar con butilitio. Aquí está, butil 1, 2, 3, 4. Butil litio. Ya vimos los organolitios. El carbono que está unido al litio es una especie de carbanión. Es bastante básico también, muy básico. O muy nucleofílico. En este caso aquí va a ser muy básico. Va a abstraer el protón de la sal de fosfonio. ¿Ok? Para formar el famoso iluro de fósforo. Va a formar este. Acuérdense, abstrae el protón y aquí quedaría la carga negativa. ¿Qué es esto? Este puede estar estabilizado por resonancia. Estabiliza por resonancia para formar este iluro de fósforo. Más butano más el halogenuro de litio. Pero es bueno, esto no me interesa. Pero bueno, se forma butano como gas y el haluro de litio. Si uso bromuro, bromuro de litio. Si uso cloro, como haluro de alquilo, cloruro de litio. Entonces, ya que formé el iluro de fósforo, ese va a ser mi reactivo de Wittig. Ok, entonces, vamos a ver ejemplos de cómo formar hiluro de fósforo. ¿Por qué? Porque quiero que vayan entendiendo. Sí les voy a preguntar mecanismo. Acá, ok, entonces es muy fácil. Voy a borrar otra vez todo. Borro, 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 borro. Ya me cansé de hablar. Hacemos la borración para llevar la atacación. Ok, entonces, primer paso, la trifenilfosfina ataca al haluro de alquilo. Es un SN2, ya no les tengo que explicar esto, se va a la chingada del grupo saliente y voy a formar la sal de fosfonio. Unos de estos dos hidrógenos pues son ácidos, debido a la carga positiva del fósforo, al efecto inductivo del fósforo. Le pongo butilitio. Recuerden que butilitio puede ser N, B, U, L, I o B, U, L, I.
Le pongo butilitio, pero aquí nada más para que ustedes vean cómo el carbono del butilitio, que está unido al litio, abstrae un protón. Se genera la carga negativa aquí, la base conjugada. ¿Ok? Para formar este compuesto, este hiluro de fósforo, que si se fijan, pues está estabilizado por resonancia. Para formar este. Ok. Ya una vez que entendieron cómo se forma el hiluro de fósforo, vamos a ver ejemplos. Nada más ejemplos simples. Por ejemplo, uno. Vamos a ver inciso A. Trifenilfosfina con bromuro de metilo va a generar la sal, que en presencia de butilitio va a generar el hiluro. O este, trifenilfosfina, formo la sal de esta sal, desprotono, acuérdense, este es uno, los hidrógenos que están aquí, unos de ellos son los que se desprotonan, unos de ellos son los que se desprotonan, y formo ya mi hiluro. Ya que ahora sí formé mi hiluro de fósforo, que es el reactivo de Wittig, es el reactivo de Wittig. Ya que forma el reactivo de Wittig, ¿cómo es el mecanismo? Pues muy fácil. El hiluro de fósforo, pues es un carbanión. Es un nucleófilo con carga negativa. Y ya hemos visto la historia detrás de estos nucleófilos. Ya me cansé de contarla. Va a llevar a cabo una reacción de adición nucleofílica de acetonas y aldehídos. Entonces, ay, pendejo. El primer paso es el, el par de electrones se adiciona al acetonaldehído. Esto ya se lo saben. Forma este intermediario que se conoce como una betaína. Después, como el fósforo, no sé si saben, pero el fósforo también es muy oxofílico, así como lo que vimos la reacción esta del silicio, del trimetilsililéter, para proteger los alcoholes. Por eso es que el fósforo es más oxofílico, muy oxofílico, y resulta que el oxígeno se pega al fósforo. Aquí está, la betaína. El oxígeno se pega al fósforo, ¿ok? Para formar este compuesto conocido como oxafosfetano. Acuérdense que R, esto proviene del acetonoaldehído. Y esto proviene del aluro de alquilo. Del aluro de alquilo, esto. Ok, ya que una vez formado el oxafosfetano, como es un anillo de 4, es inestable. El fosfetano es un anillo de 4 miembros, colapsa. En donde este enlace, ojo aquí, este enlace, carbono-oxígeno, que era proveniente del acetonoaldehído, se va hacia el fósforo-oxígeno y se rompe este enlace. Este enlace es el que se rompe para que se vaya al carbono-carbono y ahora sí formo mi alqueno. Y si se fijan, formo alquenos y podemos trabajar otra vez con alquenos. Ya saben alquenos, entonces ya les puedo meter tanto alquenos, les puedo meter cetonas y aldehídos y vamos trabajando más reacciones, bien bonito, bien hermoso, bien genial, bien fantástico. Ok, entonces ahí vamos trabajando bien. Esa es la reacción de Wittig. Ok, vamos a ver ejemplos. Vamos a ver ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Muy fácil, pues uno de los carbonos, más bien uno de los oxígenos del carbonilo es el que se va a cambiar por un carbono, dependiendo del carbono que está en el hiluro. H2, es la primera así como que forma de visualizar el producto de la reacción de Wittig. Este carbono, entonces no le hagan caso porque pues, sí, va a dar mezcla como forman alquenos. Aquí una de las desventajas de la reacción de Wittig es que en los alquenos voy a formar mezcla de cis y trans. Ok, pero bueno, ustedes como producto me pueden poner tanto en estereoquímica cis o en estereoquímica trans, no me preocupa. Ok, si me ponen cis no hay problema, si me pones trans tampoco no hay problema. Si me ponen el cis y más el trans tampoco no hay problema, pero que esté bien hecho el alqueno. Ok, entonces, ya que hayan visto que el oxígeno del carbonilo se intercambia por uno de los carbonos provenientes del hiluro, pues así es como se forma. Trifenilfosfina. Recuerden, hagan ustedes el mecanismo de reacción para que vean. Entonces, este nos da este. Este
es el que se pega aquí. Y en morado, recuerden, aquí estaba el carbonilo. ¿Okay? Esto es muy bonito, la reacción de Wittig, porque la reacción de Wittig nos permite interconvertir un carbonilo de cetonaldehído, ojo, nos permite convertir un carbonilo de cetonaldehído a un alqueno, a un carbono-carbono, doble enlace. Por eso es muy importante, es muy bonita esta reacción de Wittig. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos de atrás para adelante? Pues muy fácil. Si les digo, ¿qué reactivos de Wittig propondrían a partir, por ejemplo, de este alqueno? Porque recuerden, uno de ellos va a tener un oxígeno y el otro de ellos va a ser el iluro. Ya que entendieron esta parte, bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Romper el enlace carbono-carbono enlace, así como lo vimos en la ruptura. Podría provenir tanto de este y este iluro. O por el otro lado, esta ruptura, este carbonilo, provendría de aquí. Y aquí vendría el iluro, aquí estaría el iluro. Acuérdense, este carbono nada más hay que meterle el fósforo para que lo puedan visualizar. O voy a borrar. O aquí ya no estaría el oxígeno, sino aquí provendría el iluro de fósforo. Y acá ahora le ponen el oxígeno a este carbono para que provenga de este benzaldehído. ¿Ok? Ojo, ¿cuál de las dos se va a preferir? Entre más sustituido esté el iluro, digo más bien entre menos sustituido esté el iluro. Si se fijan, a ver, quiero que observen los dos tipos de iluros que podrían provenir para obtener este alqueno. Los dos tipos de iluros que podrían provenir. Ya vimos que puede ser tanto de este lado, que el carbono aquí se pegue el fósforo, o que el carbono aquí se pegue el fósforo. Si se pega aquí, va a ser este. ¿Ok? Si se pega acá, va a ser este. Pero ustedes me van a decir, bueno, de preferencia, ¿cuál iluro es el que yo tengo que hacer? Pues muy fácil. Es el iluro el que esté menos sustituido. ¿Por qué? Porque recuerden que se forma un carbanión y el carbanión, la estabilidad de los carbaniones es al contrario de la estabilidad de los carbocationes. Entre menos sustituido esté el carbanión, más estable es. Entonces, si se fijan, aquí tengo este carbono del carbanión más sustituido en comparación a este. Entonces, si les pongo algo parecido, pues traten de hacer las dos maneras. Ya que hayan visto las dos maneras como en este ejemplo, analicen el iluro. Entonces, la ruta preferida va a ser a partir del iluro que sea el menos sustituido. ¿Ok? Entonces, todo va a ser a partir de aquí. ¿Cómo puedo generar este alqueno? Pues miren, ya que vi cuál es el más preferido, voy a borrar. Ya que vi cuál es el preferido, que es este va a ser mi cetona y este va a ser mi iluro de fósforo. Ahora, ¿cómo preparo este iluro de fósforo? ¿Cómo lo voy a preparar? Pues muy fácil, recuerden que aquí este proviene de la trifosfina y aquí proviene de mi halogenuro de alquilo primario. Entonces, aquí está mi halogenuro de alquilo primario, mi bromuro, trifenilfosfina, como segundo paso el butiliche para desprotonar unos de los hidrógenos, formo mi iluro, que es este. Ya analicé cuál era la acetona que voy a partir, pues le pongo la acetona y ¡tarán! Tengo mi alqueno. ¿Ok? Y aquí simplemente pues hacer ejercicio y vayan viendo, o sea, traten de hacerlo otra vez en su libreta, poco a poquito. Es lo que les digo, es hacer y rehacer ejercicio, no queda de otra. Perfecto, entonces con esto terminamos esta segunda parte de los carbonilos y aldehídos, ¿ok? Porque ya vimos reacciones de adición nucleofílicas. Entonces, los cetonas y aldehídos
ya lo voy a poner así, ya saben que estoy hablando de cetonas y aldehídos, ¿ok? Vimos todos los nucleófilos con carga negativa, ¿ok? Que se adiciona, forma el intermediario tetraédrico y se protona para formar los nucleófilo y alcohol, ¿ok? Ya, esto ya fue lo que vimos. Esto es nucleófilo. Esto es esto, ¿ok? ¿Qué más vimos? Vimos un ejemplo de síntesis enantioselectiva con la parte esta de los reactivos de Corey, las oxaborolidinonas, ¿ok? En donde si yo utilizo el RSBS, me va a dar como producto alcohol S, y si yo utilizo el SSBS, me va a dar como producto el alcohol R, ¿ok? Vimos la famosa reacción de Viti para convertir el carbonilo de cetonas y aldehídos a alquenos, ¿ok? Y ya ustedes saben perfectamente la química de alquenos. Entonces, hasta aquí también vimos algo de los griñares, la adición de griñares a nitrilos también para formar cetonas y aldehídos, etcétera, ¿ok? Entonces, hasta aquí hemos visto en general donde el nucleófilo tiene, ¿qué? Tiene carga negativa, son nucleófilos fuertes. Las siguientes diapositivas que les voy a mandar es, ¿qué pasa cuando yo no tengo nucleófilos fuertes, sino tengo un nucleófilo neutro? Como las aminas, como los alcoholes. Eso es lo que vamos a ver. Agua. No va a ser el mismo mecanismo de adición. Ahí va a ocurrir algo interesante. Va a ocurrir algo que se llama mecanismos de adición eliminación. ¿Ok? Pero eso es lo que vamos a ver en las siguientes diapos que les voy a mandar. Y con esto, al ver las reacciones con aminas, al ver reacciones con alcoholes y agua, con esto termino esta parte del segundo parcial, ¿ok? Porque vamos a ver formación de minas, enaminas, cetales, acetales, grupos protectores ahora. Entonces nos vamos a divertir mucho ahora con la síntesis de la reacción de cetonas y aldehídos, pero con este tipo de nucleófilos, que va a ser muy interesante, va a ser otras 2 horas de pura clase, ¿ok? Mientras sigan estudiando, hasta aquí lo que les llevé, para ya ir poco a poco mandando los ejercicios. Ojo, pues todo me estoy basando en el Wade, en el Yurkanis, en general. Ya de ahí, pues, con esos 2 libros son más que suficientes que para que se pongan a leer, ¿ok? Entonces, me despido hasta aquí. Lean, por favor, ya deben de ser autodidactas, ya no deben de tener problemas. Qué bueno que pasó esto, desgraciadamente, pero es un área de oportunidad para que ustedes vean qué tan buenos autodidactas son, qué tan buenos estudiantes van a ser, ¿ok? Porque deben de ser buenos estudiantes siendo buenos autodidactas, ¿ok? Entonces, lean, lean y complementen lo que les estoy dando con los libros, ¿ok? Ahora, entonces ahora sí, me despido y lávense mucho las manos, por favor.